hijo de un cachorro está preso. O sea, cuando hablo de un cachorro, estoy hablando de un hombre que es cofundador del batallón de los cachorros 3072 del Colegio Cervantes. Mi querido cachorro. Muchas gracias. Bienvenido, hermano. Buenos días. Gracias por el espacio que ofrece a los padres de los presos políticos, en este caso mío, ¿verdad? Aquí yo no vengo a decir que mi hijo no es terrorista, que mi hijo no es delincuente, porque es una palabra ya trillada, porque no lo es. Así es. Y ninguno de los presos políticos, niña, señora, hombre, de todos los, no son. Porque si nosotros le hacemos un perfil a cada uno de ellos, a todos esos presos políticos que tienen el gobierno del comandante Ortega, va a ver que son profesionales, estudiantes destacados, profesionales como mi hijo, médico, doctor, así como tú estabas diciendo, don Danilo, profesores, como el señor Baltodano, un historiador, una persona que fue guerrera y con principios morales. Y esos son los que lo están tildando de terrorista. El nombre de mi hijo es Carlos Humberto Silva Rodríguez. Lo secuestraron un 25 de agosto y vaya la mala suerte que el día siguiente cumplía sus 43 años. Una persona que solamente por amar a Nicaragua, por decir no tenemos que cambiar, porque en su posición de él era cómoda. Ganaba muy bien, director de Pelichut de Nicaragua, Sí. padre soltero, 2 niñas, una ya tenía en la Universidad del Valle estudiando Derecho, la otra niña en secundaria, 5º año. Entonces una persona que si hubiera estado en la parte cómoda, no hubiera dado manifestar si no fuera el gran amor hacia Nicaragua. Él solo parecía loco, que cuando había esto, él lloraba por los presos políticos. Claro. Él lloraba por la arbitrariedad de los secuestros. Y él agarraba una panita, una porra, y se ponía a golpear. Él le hacía los plantones y se ponía él en su bandera. Una cosa que nace. Ahora, yo no sabía, don Danilo, de que mi hijo tenía otra profesión. Yo creía que solamente era licenciado en administración de empresas. Sí. La policía de Ortega nos saca a mi hijo como químico. Yo no sabía que tenía esa cualidad de químico. Sí, porque cuando lo saca y lo presentan en el Plaza del Sol, lo dicen que él era el que hacía los molotov. De que él, y una triquitada que le daba miedo. Ahí está el hombre, ¿eh? Ahí está Carlos Silva. Ese era usted. Bueno, a ver, tiene que dar tal vez de modelo, pero no de terrorista. Ahí es. Y uno de los casos que es amante de los animales, que una cosa jocosa, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿por qué le cambiaron la ropa? Ese fue, como dice, el meollo del hoyo, como dice. Porque si a él lo agarran un 25 de agosto en la tarde en Luis Alfonso Velázquez Flores jugando basquetbol, ¿por qué lo presentan a los medios oficialistas con camisa cuadrada, pantalón blue jean, zapatos con candado, bien peinadito, cuando a esa altura... Ahí está el hombre, ¿ves? Poneme el equipo del muchacho que con el basquetbol, gracias, muy amable. Y no tanto era basquetbolista, sino que él patrocinaba el juego. Y le habíamos dicho que no saliera, que no fuera y se había perdido, pero tanto era el amor al basquetbol, que los son sacaron, como dice uno en el argot nicaragüense, ¿sí? De que él se fue. Ya había un seguimiento, porque uno de los grandes rectores de este país y uno de los manos más criminales de este país, no tanto el torturador, son los CPC del barrio. Los CPC del barrio creen que ellos están teniendo, y no saben ustedes que el torturador o el que mata, ellos son más asesinos que ellos, porque ellos señalan, ellos ponen el dedo. Yo el lunes, en la mañana, estuve por los semáforos de la Asamblea, venía de una reunión X, y fui asediado por las casas de los ahí, que de Casas del Pueblo, y yo tuve que meterme porque me dijeron oprobio, vulgaridades, y como venían esas 2 personas, con madera, con tronco en la espalda, no me agredieron. El terror, me metí al seguro, salí por otro lado
Y bueno, y aquí estoy contando el cuento, o no sé qué es lo que pasaría. Pero porque eso me preocupa a mí. Mi siguiente invitada, como le decía la doctora Irma Núñez de Corsia, que tengo 3 preguntas para ella. La primera, ¿por qué los cambian de ropa? La segunda, el asedio a la familia. Hasta donde yo aprendí y hasta hoy dice la ley. La pena no trasciende más allá de la persona. Dice la ley. Entonces, yo quiero que la doctora Irma Núñez, que fue alumna destacada en la universidad, mujer de derecho penal, me explique esto. 2 cosas que me llaman la atención. Una, te cambian de ropa. Y 2, ¿por qué hacen a la familia? Digamos, don... Ahora, uno de los puntos que usted le está diciéndole a la doctora Núñez, ¿verdad? Yo soy también abogado retirado por mi azúcar, por mi presión, ¿ya? No lo ejerzo, pero lo tengo en mi mente. Claro. Uno de los puntos que usted le está diciendo a la doctora es de por qué no trasciende. Es que aquí no tanto lo que trasciende. Es delito que los padres nos pongamos a los medios, gritemos por nuestra libertad de nuestros hijos. No ve. Ahí no hay una trascendencia del delito, porque Sí. no hay delito. Así es. Entonces, cuando hay trascendencia de delito es porque nuestros hijos cometió un delito. Pero aquí no hay delito. Aquí no hay delito. Entonces, nosotros solo alzamos la voz de decir libertad para... Mi hijo tiene 27 días, doctor, y no lo hemos visto, no lo hemos tocado, no sabemos. Supuestamente en donde se miró y donde nosotros enfocamos, él nos asienta bien el pie. Algunos han dicho que ha maltratado. Cada quien tiene su ubicación. Pero yo le digo y me dirijo hacia el gobierno, hacia Daniel. Dentro de tu propio gobierno, dentro de tus propios diputados, dentro de tus propios jueces, de los secretarios políticos, ¿sabe quién es? Carlos Humberto Silva Grijalva. Mi seudónimo era el Pipe, porque yo soy trato así, Pipe, sí, Pipe. Cofundador del batallón 3072 de la Juventud Sandinista. Cachorro. Él sabe perfectamente que combatimos, no sé si lo podría decir, contra Edén Pastora cuando él estuvo al frente de Arden. Yo fui responsable del castillo del Río San Juan, cofundador de la Juventud Sandinista del Miguel de Cervantes. Fui destacado alumno líder porque fui de los 3 turnos. Lo sabe José Antonio Cepeda, hoy diputado, cuando él era director. Entonces, sabe mucho del gobierno. Y yo no vengo a ofender el gobierno ni nada porque con amor te di mi vida. Y no me puedes dar a mi vida, a mi hijo. Ok, tenerlo, pero dámelo ver a su madre, que es una señora que ya está muy enferma. Parece que como que tiene ya 100 años. Yo no puedo dormir, mirarme la cara, Daniel, porque sé que es mi notoriedad, porque este programa es visto por ustedes. Mira mi cara, he envejecido, más de lo que me envejecí joven, porque serví mi vida para ustedes. Entonces, lo único que yo te pido, que me den el chance. No dicen ustedes que lavándose la cara, que salen que Medardo lo atienden, que la Irlanda está en un picnic en Esperanza, que juegan fútbol, ahora está, oye, yo tengo ganas. Yo no sé por qué me corrí el lunes de sus turbas, porque yo me hubiera dejado apresar. Estoy mejor ahí que aquí en la calle, porque aquí sufro. Aquí tengo ya insomnio, ya duermo poco, ni mi siesta puedo hacer ya ahora. Yo solamente llamo un llamado a Managua, porque hay gente que si aquí hubiera un Estado de Derecho, ya la hubiera demandado yo por difamación, por hablar lo que era. Donde me dicen que mi hijo es XY, donde mi hijo es un HP. Y yo lo único que hago yo es decirle buenas noches, pasen buenas noches, que Dios la bendiga. Sí, porque, ¿de qué otra cosa? Vio lo que le pasó a Carlos Valle, ¿verdad? Sí, como no. Lo provocaron. Amigo mío. Lo provocaron. Sí. Él se molestó porque le mencionaron a su hija. ¿A usted no le ha mencionado a su familia? A su Mire, ¿cómo no? Me han dicho que mi hijo está bueno, que cara de delincuente satánico, de XY, como ayer una muchacha de X nombre, me reservo, ¿me entiendes? Yo le dije, si aquí hubiera Estado de Derecho, ya te hubiera demandado. ¿Pero para qué? Ahora sí, por favor, no siga ensuciando a mi hijo por los medios o por Face, donde él lo ponen como que, le digo yo, mi hijo no ha destruido Masaya porque ellos van aquí que le vamos a caer plomo. Ya aburren ustedes de plomo. Porque si ustedes estuvieran a la altura, la altura
de revolucionario sandinista que soy. No me arrepiento. Soy sandinista. Nací y con eso porque fui alfabetizador en Santa Lucía, en Boaco, corte de algodón. Participé en todos sus medios. Y hay quien me tocara a Daniel Ortega. No, papá. Soy sandinista, por no Ortega, mucho menos Murillo. Siempre decía así yo. Entonces, dame un caso de que te estás desbaratando el que te podría tener en el poder con amor. Es mejor que me quiera alguien con amor, no por interés. Y lo que a vos te persiguen y están contigo por interés. Por interés a un cargo, por interés al billete y porque un capitán asesino de la agüita lo hagas comisionado. Esos son tú que te quieren. No, porque vos le servís. Y lo que nosotros te servimos con amor, sin paga, porque vos sabés que nosotros fuimos allá a Río San Juan, al Almendro, a Priscila, Bocanepaigua, todos esos lugares yo lo anduve. Acordate de los 22 de la San José de la Mula, que mataron. ¿Y quién mató? Arden. ¿Y quién estaba aliado? Con uno que fue líder de Arden. A él se le gana y se llena el gozo de decir, yo aquí y yo allá. Acordate que tuviste cuando te hicieron a tus atentados. Esos son los que vos tenés. Esos son los que... No, nosotros éramos por amor. Y éramos la juventud sandinista, que éramos social. Servíamos al pueblo. Alfabetizamos. Yo llegué a Santa Lucía, en Boaco, donde yo dormía con cerdo, lleno de garrapatas, pero yo gozaba porque era mi revolución. Hoy esa revolución me tiene a mi hijo preso. Solo te pido, Daniel, gobierno, ministro de Gobernación, quien pueda estar, su madre, su hermana, sus hijas, yo, aclamamos 10, 15 minutos, porque vos lo tenés secuestrado, porque no es ni terrorista, ni asesino, ni ladrón. Los ladrones y los asesinos los tenés en la calle. Don Carlos, mi respeto, consideración y aprecio. Gracias a usted, don Danilo. Usted como sabe, cómo lo admiro yo. Muchas gracias, siempre lo he admirado. Estamos para servir al pueblo. Y antes de, un poquito, Carlito, quiero llevar esta palabra a como yo lo quiero llevar porque es mi dolor, ¿verdad? Yo lloro por todos los presos políticos, no solo por mi hijo, pero me siento orgulloso de ti, hijo. Me siento orgulloso de vos. ¿Cómo no? Claro que sí. Vamos a unos breves mensajes comerciales. Voy a regresar con la doctora Vilma Núñez de Corsia. ¿Y por qué voy a hacer este comentario a la doctora? Hombre, yo quiero decir que yo cuando veo a Vilma Núñez de Corsia, veo también a la autonomía universitaria. Y es que hoy los jóvenes ven a una señora que anda con los derechos humanos. Pero sería bueno que los jóvenes vieran a Vilma Núñez de Corsia con una bandera caminando en los años 50 contra la guardia peleando autonomía. Y hago esta reflexión porque ella, que es una mujer solidaria, me consta, lo he vivido, hoy Ricardo Baltodano, profesor de la UPOLI no lo menciona. Hoy un profesor como Gabriel, no he escuchado a nadie de los profesores famosos apoyar a ese profesor. Y al doctor Núñez, que también, ¿verdad?, ya fue cesanteado, pues creo yo que son gente que ha dado por este país. Voy a platicar con la doctora Vilma Núñez de... Estamos con una persona de todo mi aprecio, consideración y sobre todo respeto y admiración. Doctora. Muchas gracias, Danilo. Vilma Núñez de Corsia, estudiante universitaria, luchadora por la autonomía. Hoy vemos profesores detenidos de universidades y no escuchamos la voz
de esas universidades que gracias a la lucha de ustedes se dio la ley de autonomía. Su comentario, doctora. Sí, es verdaderamente impresionante el nivel de temor, porque yo no puedo llamar, no encuentro ninguna otra calificación ni ninguna explicación que exista y que justifique o por lo menos explique las razones por las cuales un centro de estudio con autonomía, con independencia, se aferre quizás en lo privado de su conciencia, de los que dirigen, a un posible 6% que no quieren exponer al no salir en defensa precisamente de lo que ellos han mantenido como responsables de las cátedras más importantes y presentables. Si ellos dudan de la honorabilidad de esas personas que hoy son prisioneros políticos de esta dictadura, quiere decir que ellos también no estaban buscando cómo acompañar a la juventud a conocer la historia y la realidad de nuestro país de las mejores personas. Verdaderamente es lamentable, verdaderamente es doloroso. Y nos duele a todos los que conocemos a Ricardo, nos duele todos por solidaridad, pero nos duele también por su familia, una familia prácticamente con lesiones visibles y permanentes, con historias que contar, con historias que enseñar, ¿verdad? Y compartir, y que definitivamente hoy sienten únicamente, están, creo yo, en el fondo, aunque no lo digan, resintiendo precisamente la ausencia de ese acompañamiento. Pero fíjate que valga estas palabras para mi reconocimiento a Ricardo, a quien he conocido a través de las últimas épocas de la historia. Él es mucho más joven, pero te digo que me ha dejado absolutamente conmovida y casi sin palabras que pudieran de alguna manera contradecir, refutar y ni siquiera acompañar cuestionadamente la autenticidad, el coraje y la entereza del Señor que antes se vive la palabra. Definitivamente aquí ha hablado alguien que está diciéndole definitivamente la verdad. Ya no es que él se le esté reclamando a Daniel Ortega, pagame lo que hice por vos, no, de ninguna manera. Nadie trabajó en función de Daniel Ortega. Aquí se trabajó en función de construir una revolución que nos vendieron de una forma y la realizaron por otro, de una revolución que es el primero que la ha traicionado, y por supuesto también ha traicionado a todas aquellas personas que, como el hijo o como el papá que se acaba de ir del que estaba aquí hablando, dieron su vida, dieron su juventud por defender ese ideal que se nos vendió enlazado en un estatuto fundamental, pero que sus intenciones perversas eran otras. Siempre fue un mentiroso, siempre engañó a la gente, definitivamente. Incluso yo pienso que hay gente que no tiene la interés de decirlo, pero sí, yo lo digo. Yo fui una persona que creyó precisamente en esa imagen que otras veces yo me he formado, de que aquí fue una revolución que entró con el fusil en la mano porque no quedó otra, pero que en la otra se llevaba el estatuto fundamental para construir un régimen democrático, un régimen respetuoso de los derechos humanos, donde lo primero que hicieron fue abolir la pena de muerte, pero ahora están matando poco a poco a esa cantidad de más de 500 personas que tienen presos políticos Daniel Ortega. No es cierto que ahora solo son 200, como lo querés decir. No es cierto que no estén torturando a la gente. Sí la están torturando. Sin embargo, hicieron ayer una edición de ese panfleto que ellos tienen, sacando una serie de fotos, especialmente la gente posando para que se las tomaran obligadas, y otras que
que se tomaban, por ejemplo, al momento que ingresa una persona, una oficial vestida de médico, disfrazada, como que iba a una fiesta de disfraces, haciendo el examen rutinario que le hacen a los presos. ¿Por qué? Digo yo, si es mentira que están torturando a los presos, ellos no dejan entrar, no le dan respuesta a las centenares de solicitudes que casi a diario hace el MECENI para poder visitar las cárceles. ¿Por qué hasta el día de hoy no le han dado respuesta al comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los privados de libertad que se encuentra en el país y que desde que entró, yo no sé, desde antes, está pidiendo la autorización para entrar a las cárceles? ¿Está aquí ahorita? Exactamente. Señor Hernández, yo creo que el gobierno de Nicaragua debería, me parece a mí que sería un tapabocas, doctora, para todo el mundo. Definitivamente. Señor Hernández, pase adelante, eso sí, solito vaya. Porque también, doctora, si va acompañado de alguna persona, el preso no tiene derecho a hablar. Es que él entre solo y hable a sola con los presos a ver qué le van a decir. Porque eso es importante, doctora, ¿verdad? No, definitivamente aquí tiene que el gobierno dar una visita donde no esté como en esa misma foto que ellos han presentado, está la reunión familiar, pero con una mujer de policía, doctora, con una ahí cara... ahí está Medardo, con una doctora que no se sabe dónde, no dicen el nombre, pero no sé, pues, que la está chequeando. Ahí está, visitas familiares, pues... Y allá atrás la policía, sí. Buscando, oyendo todo lo que están, sí, como queriendo decir, los estamos vigilando. No, definitivamente. Ahora, una pregunta que yo tengo para el gobierno y a usted, ¿por qué no dejan entrar a los medios independientes? O sea, a ver, que nos digan, a ver, y vamos firmando. No dejan entrar a los medios independientes porque este gobierno ha sido el gobierno del ocultamiento, el gobierno del silencio. Acordate que el diseño de aquella política de comunicación que la Rosario Murillo hizo al entrar, dijo que iban a procurar cómo producir información no contaminada. Y prácticamente a los periodistas les dice bacteria o les dice virus, porque si ellos están contaminando o están enfermando, la información quiere decir que los está definitivamente insultando. Ahora, para mí lo raro de esto es que si yo estoy hablando que no pasa nada, que todo está normal, hombre, derechos humanos, pase adelante, hombre, va a ver qué pasa. Ahora, hubo un tiempo en la historia de Nicaragua que los derechos humanos iban a las cárceles, doctora. Ustedes iban. Nosotros fuimos a las cárceles hasta el momento en que don Enrique Bolaños estuvo de presidente de la República. Es a raíz de la llegada de Daniel Ortega al poder en la forma anómala que llegó, que a nosotros se nos empieza primero a limitar, primero a acompañarnos, que debíamos de mandar programas, que debíamos mandar requerimientos que supuestamente manejaba la gente del Ministerio de Gobernación, Carlos Nájar y Ana Isabel Morales. Prácticamente el que decidía todo era Carlos Nájar. A Ana Isabel Morales, como una recompensa por su lucha histórica, la tenían allí prácticamente de adorno en el Ministerio de Gobernación. Entonces, Carlos Nájar es el que ejecuta la orden de Daniel Ortega, porque aquí hay que tener una cosa, no echemos responsabilidades únicamente al que lo ejecuta. Aquí no se mueve nada, ni se hace nada, sino está la mente perversa con el dedo señalador de Daniel Ortega y de la Rosario Murillo diciendo lo que tienen que hacer. Entonces, desde prácticamente desde el año 2008,
un año después, que un año nos pasaron engañando ahí en el Ministerio de Gobernación que íbamos y que no íbamos, ya después, en 2008, ya no nos dejaron entrar. Cuando yo quise entrar una vez, después de tantas solicitudes y que iban todos los compañeros del CENID y no nos dejaban entrar, decidí ir yo personalmente, acompañando precisamente a la esposa de Marvin Vargas, un cachorro como este señor que dio la vida por la revolución y que lo tienen preso ilegalmente desde el año 2007, empernado a una cama en la celda de máxima seguridad. Allí lo tienen junto con Santo Sebastián Flores Castillo, del que nadie quiere hablar, pero ese es el preso personal de Daniel Ortega, que Daniel Ortega lo tiene preso porque precisamente este hombre le reclamó públicamente el atropello sexual a una hermana. Entonces, son situaciones. Fui con su mamá, con la mamá y hermana de Santo Sebastián, con la esposa de Marvin Vargas, y ni de la puerta me dejaron entrar, ni siquiera. Yo, sabiendo que me podían negar, llevé una carta para el alcalde, yo no sé cómo se llama ahora esta autoridad, ni siquiera la carta me quería recibir. Y sabes qué, con un gran miedo, los que estaban cuidando la cárcel, que me conocían, que saben quién soy, que saben las posibilidades de examinar lo que ahí adentro pasaba. Tuvimos en una oportunidad, me decía, ay doctora, disculpe, nosotros no quisiéramos, pero por favor no nos sigan, nos van a comprometer porque no la sacamos más violentamente. Yo quiero contar una cosa que poca gente tal vez se acuerda. Doña Irma Núñez de Escorcia, Ana Doña Violeta, y ella, con el carácter que tiene, se dio un agente internacional aquí con unos de Tara, ¿recuerda? Doña Irma Núñez de Escorcia ha defendido a sandinistas y no sandinistas. O sea, no es que vayan a meter en esta. En los primeros años 90, estaba la Marisa Cortero también hablando con usted. Andaban defendiendo a sandinistas y peleaban por gente que hoy tiene el gobierno, doctora. No, es que definitivamente la gente confunde, creen que la opción de defender derechos humanos es una opción política partidaria, nada. Yo considero que la opción de defender derechos humanos es una opción política, porque es enfrentarse permanentemente al poder que lo está violando, y ese poder puede ser político y corrupto como el de Daniel Ortega, o puede ser económico, o incluso ya con la reconceptualización y la ampliación de quiénes son los violadores de derechos humanos que ha hecho Naciones Unidas, los propios particulares, esos hombres que penquean a sus esposas, esos hombres que cometen violencia intrafamiliar e incluso los femicidas, no son delitos comunes, son también violaciones de derechos humanos. Porque aquí te digo, Danilo, y eso lo tenemos que empezar a estudiar para que ya no nos quedemos tranquilos solo cuando Daniel Ortega se vaya pronto, porque se tiene que ir. Porque lo tenemos que sacar. Y entonces que ya no nos quedemos solo buscando cómo restañar heridas. Definitivamente aquí tiene que haber una condena al Estado por violar derechos humanos, pero también tiene que establecerse las responsabilidades personales, que estas violaciones de derechos humanos representan delitos cometidos y que de los cuales son responsables las personas directamente involucradas, tanto en su comisión como en su ejecución. Y que no crea Daniel Ortega que su memoria va a pasar a la historia como el que traicionó únicamente a la revolución. Nosotros esperamos que definitivamente haya justicia y lo veamos sentado en el banquillo de los acusados frente a un tribunal internacional, juzgando los delitos de lesa humanidad que él ha cometido y ha obligado a otros a cometer. En estos momentos, cuando nos encontramos a veces, si hay la oportunidad de conversar con la gente que incluso tiene miedo a hablar, pero hay otros que no. Sabemos perfectamente que andan con miedo, que no quieren hacerlo. Alguna gente que nos conoce, incluso hay gente que me ha dicho, estoy hasta aquí. Entonces, esa es la cosa. Él está obligando y no ha habido la posibilidad de la resistencia que debían de hacer para no ejecutar como lo han hecho muchos. Definitivamente es producto del miedo y producto de la amenaza en que mantienen a su familia.
Doctora, dos temas fundamentales. Primero, esta reunión de Ginebra, ¿cuál fue el logro fundamental? La reunión del Consejo. De Derechos Humanos. Bueno, fíjate que esta es una reunión del Consejo donde creo que no correspondía, que no le tocaba a Nicaragua, porque eso es por turno de países. Pero, sin embargo, la situación ha abierto espacios y ha abierto posibilidades de que las diferentes instancias de derechos humanos, las instancias internacionales, tengan también la posibilidad, nosotros, y la gente que está apoyando a Nicaragua, la posibilidad de exponer la situación y generar conciencia y sensibilizar. Y la otra es definitivamente la posibilidad de escuchar y compenetrarse de la situación de los integrantes de la comisión. ¿Qué es lo que pasó allí? Que solamente volvimos a las dos cosas. Los que fueron a exponer la verdadera situación, bueno, pudieron hacerlo y todo eso, pero ellos mandaron a un mentiroso, a un señor que definitivamente es verdaderamente lamentable. Nosotros recordamos cuando llegaba Jarquín Ortega al CENIDE a ponernos quejas de Omar Cabeza. Porque no lo dejaba trabajar. Y ahora, con la seguridad, con la desfachatez y sobre todo con la mentira, el engaño y el odio con que llega a meter mentiras. Son las mismas mentiras que estoy seguro que el 26 de este mes va a repetir Daniel Ortega en la Asamblea General. La otra cosa, doctora, la presencia del señor Hernández, con el que usted tuvo una sesión especial, del CENIDE, ¿verdad? Donde ustedes le manifestaron que tienen 314 muertos confirmados y todo lo que está pasando. ¿Cuál fue la manifestación de él? ¿Qué es la percepción de él de todo esto? Bueno, el procurador, el relator Hernández, encargado de las personas privadas de libertad, tuvimos la oportunidad de conocerlo porque es de la camada nueva, que se puede decir que integra la nueva cara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Comisión Interamericana ha tenido altos y bajos en su funcionamiento. Pues ahora estamos con un grupo de integrantes, de miembros de la comisión, de relatores por los diferentes temas y eso, que definitivamente no solo son expertos, sino que son también auténticos defensores de derechos humanos y preocupados verdaderamente por la situación, incluso analizando cómo pueden dar mayor efectividad a los mecanismos que tienen a su disposición para poder aportar. Hay que darse cuenta, y eso nosotros lo decimos, nosotros no engañamos a la gente, porque a veces la gente en su desesperación llega, póngame una medida cautelar, hágame tal cosa, llegan como que llegan a comprar en su desesperación por encontrar una solución, creen que solo recurriendo ante una instancia internacional se puede resolver. Entonces se le explica cuáles son las posibilidades reales dentro de la normativa que rige esas instituciones, tanto del sistema regional que es la OEA, como del sistema universal que es Naciones Unidas, tienen sus limitaciones, tienen sus parámetros y hay momentos hasta los que se puede llegar. Por ejemplo, que nadie piense que por mucho que trabajen casi las 24 horas el MECENI, que trabaje la Comisión Interamericana haciendo informes y denudando la realidad, con eso se puede votar a Daniel Ortega por sí solo. No, es un coadyuvante importantísimo. Acordate que un informe de la Comisión Interamericana fue el que motivó la resolución en la reunión 17 de consulta del ministro de Relaciones Exteriores, que bueno, tampoco fue la resolución del ministro de Relaciones Exteriores el que votó Somoza, prácticamente fue la presión norteamericana, y es increíble pensar que ese dictador que se creía la persona más cruel, más insoportable, que la dictadura más sangrienta, decíamos, de Latinoamérica, bueno, haya
podido ser convencida ante la realidad que se le estaba presentando. Pero esta persona es una persona ensoberbecida, es una persona en que una serie de factores y una serie de corrientes de pensamiento de diferentes naturaleza lo tienen prácticamente obnubilado. Y entonces él cree que él es la única persona capaz de proclamar, por ejemplo, que aquí todo está normal. Y veo a veces incluso titulares insólitos de algunos medios diciendo aparentemente vuelve a la normalidad, y veo así con gran indignación, por ejemplo, 8 columnas en un determinado medio escrito con la gran foto de la hija diciendo Nicaragua diseña. ¿Cómo es posible que aceptemos ese nivel de proyección, esas situaciones? Definitivamente, por mucha necesidad económica que tengamos precisamente para mantener un medio de comunicación que es la voz y es la receptora de las denuncias de la gente, puede ceder esa página del día de ayer que fue verdaderamente indignante. No quiero repetirla, que todo el mundo lee los periódicos y sabe a qué me estoy refiriendo. Doctora, los derechos humanos en Nicaragua, usted que es una derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Ese lema que usted a través de ese derecho, en la historia, en los últimos 5 minutos, en la historia de Nicaragua, en la historia de los derechos humanos de Centroamérica, se ha querido, eso por un lado, pero también usted es una persona que participó o sabe y conoce de lo que fue 1987 en la guerra. Ha aparecido en los medios de comunicación el expresidente Cerezo Arévalo queriendo hacer un comparentum entre la situación de los 80 con ahora para implicar a todo Centroamérica y el tema de Nicaragua. Sus comentarios. Sí, bueno, cada gobierno y cada época tiene su propia dimensión y su propia característica en materia de situación de derechos humanos, porque definitivamente las violaciones a los derechos humanos no se dan en una forma abstracta, sino que tienen un contexto, una causa que origina esas violaciones. Entonces las violaciones a los derechos humanos fueron completamente diferentes en los diferentes momentos. Incluso la dictadura de Somoza, que hablamos de la dictadura de Somoza, cuando fueron 3 Somoza los que tuvieron en el poder, tuvieron características diferentes. Nosotros vimos, vos lo viste, el 23 de julio, una masacre estudiantil con Luis Somoza de presidente. Sin embargo, ese hombre aterrorizado por lo que había hecho, incluso pretendió mandar sangre, o mandó sangre. Mandó al obispo. Mandó sangre. Llegó el obispo de aquí a Managua. Exactamente. González y Robleto llegó con sangre, con plasma al hospital, que yo no sé si estabas allí, pero se la devolvimos, porque sobró que la sangre de la gente de León resolviera con los médicos, ¿verdad?, el problema. Y así Somoza tuvo el Somoza García, causante de toda la dinastía posterior, tuvo otra situación, el exterminio de los que lucharon en los cafetales de Carazo, todas esas luchas, ¿verdad? Y después de eso llegamos a la época del Chihuín, que le decían, a la época de Somoza de Baile, ya con otras características también. Cada uno tiene su propia dimensión. Sin embargo, no se puede, para contestar su pregunta, de ninguna manera podemos decir que durante la revolución, que todavía creíamos que estábamos construyendo el país ideal, respetuoso de los derechos humanos, y que nos vendían la idea de que era la agresión norteamericana la que no dejaba avanzar. Yo, que trabajaba en ese momento, que por cierto nunca supe quién fue el que me nombró vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, ansiamos cambiar el Poder Judicial. Hicimos con asesoramientos internacionales transformaciones
sustanciales de ese Poder Judicial de entonces. Sin embargo, nunca había dinero, nunca había interés, había un rechazo total y absoluto a lo que era la legalidad. Con el doctor Roberto Argüello, que era el presidente, y yo como vicepresidente, nos cansábamos precisamente de cuestionar la existencia, por ejemplo, de los tribunales populares antisomocistas, porque sabíamos, bueno, primero, violaban el principio de la unidad de la jurisdicción, pero segundo vimos que eso era solo para condenar, no para juzgar y establecer responsabilidades que como hoy muchas veces están inventando. Bueno, doctora, yo le agradezco su tiempo, le agradezco que venga al programa cuando usted, yo sé que está muy ocupada, aquí no tiene la orden. Sí, y respeto, bueno, consideración y aprecio como siempre. Muchas gracias, Danilo. Y una cosa de lo que me gusta este programa y admiro la forma como lo dirigís y todo eso, es que uno puede decir directamente lo que uno quiere y lo que uno puede y conoce. Lógicamente yo espero que todos los que venimos aquí tengamos la suficiente responsabilidad como para decir siempre la verdad. Y como te digo, me voy con ese sentimiento que casi me quiebra, como decimos ahora, escuchar ese testimonio tan auténtico, tan vivo, tan real. Definitivamente yo creo, Danilo, que tenemos que buscar cómo no seamos los que estamos acompañando esta lucha desde la perspectiva de los derechos humanos, los que vengamos aquí únicamente a decir, tenemos que buscar cómo traer a una víctima directa del problema que se va a abordar en el programa. Bueno, gracias, querida doctora. Nos tenemos que ir y como siempre le pedimos a Dios, a la Virgen y a nuestra Beata que nos haga el milagro de entrar a la democracia, de que en este país vivamos y nos toleremos todos y se respeten los derechos humanos. Que Sor María Romero nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad.